En la sabana africana, nacer león macho no es una garantía de poder, sino una sentencia de lucha. Desde muy jóvenes, los machos aprenden que su vida estará marcada por el conflicto, el exilio y la constante amenaza de rivales más fuertes. Expulsados de sus propios hogares al alcanzar la madurez, vagan durante meses, incluso años por territorios hostiles, enfrentando hambre, heridas y batallas que pueden costarles la vida. Solo unos pocos lograrán conquistar un reino, y aún menos sobrevivirán el tiempo suficiente para defenderlo. Hoy presentamos Homenaje a los Reyes Caídos. La reserva de caza Madikwe, ubicada en Sudáfrica, ha sido durante los últimos años el hogar de una formidable coalición. Los machos Maiwa, conocidos como Dark Mane y Blondie. Según Madikwe Hills, los hermanos Maiwa eran originalmente una coalición de 3, nacidos en Madikwe en septiembre de 2015. Trágicamente uno de ellos no sobrevivió a su juventud, dejando a los 2 restantes, Blondie y Dark Mane, para que establecieran su territorio en el este de la reserva. Con el paso de los años, engendraron cachorros en los orgullos Kbena y Keitsumetsi, dejando un sólido legado genético. Durante estos años, defendieron su territorio y a sus orgullos con una ferocidad inquebrantable. Sin embargo, hacia finales de 2024, el destino comenzó a cambiar. La salud de Dark Mane Maiwa empezó a deteriorarse, marcando el inicio de una etapa de incertidumbre y fragilidad para la coalición que hasta entonces parecía invencible. Según Madikwe Hills, a mediados de diciembre, una de sus guías fue la primera en notar que algo andaba mal. Dark Mane parecía hinchado y aletargado, pasando los días tumbado al sol cerca de un abrevadero, sin moverse más de 50 metros al día. Preocupados por su bienestar, la reserva intervino y un veterinario le administró una vacuna de refuerzo con la esperanza de ayudarle a recuperarse. Sin embargo, tras una semana sin mejoría, el debate sobre la mejor manera de ayudarlo continuó. Y trágicamente, las circunstancias empeoraron. Blondie se encontraba enfrascado en una feroz batalla con su hijo del orgullo Keitsumetsi, cuando Dark Mane intentó unirse a la pelea. Y en el fragor del combate, Blondie se volvió contra su propio hermano, y lanzó un ataque devastador. Un golpe certero, que dejó a Dark Mane gravemente herido, paralizando sus patas traseras y sellando un momento trágico que cambiaría el destino de la coalición. Ante la gravedad de su estado, fue trasladado a una boma para intentar su recuperación, pero tras una semana sin mejoría, el veterinario tomó la difícil decisión de practicarle la eutanasia. Y así de manera trágica, y sobre todo inesperada, Dark Mane dejó este mundo. Con la muerte de Dark Mane, Blondie continuó gobernando en solitario la zona este de la reserva. Sin embargo, pronto una nueva amenaza apareció, y la historia de esta otrora poderosa coalición tomó otro rumbo.
Aunque su mejor momento ha quedado atrás, con más de 10 años de vida, este rey aún conserva la experiencia y la fortaleza que solo el tiempo otorga. Le deseamos que la naturaleza le conceda aún algunos años más, y que su camino esté marcado por la calma que tan raramente acompaña a los leones. Nuestra siguiente historia también se desarrolló en Sudáfrica, en el famoso Parque Nacional Kruger. Allí durante varios años, gobernaron a quienes yo llamo los señores de la guerra. Los Mbiri Boys, también conocidos como los machos Mbiri, leones cuya reputación fue forjada entre conquistas, conflictos y un dominio implacable. Saka y Zigzag Scar, dos leyendas del Kruger. Saka y Zigzag son hijos de los machos Matimba del Norte. Y llegaron al mundo en 2013, dentro del orgullo Mbiri, en Manjeleti. Apenas con 3 años de edad, estos dos formidables machos irrumpieron en escena de manera fulminante. Derrocaron a 2 leones dominantes en la flor de la vida, y tomaron el control del orgullo Cevenine. Desde entonces, su paso por la sabana estuvo marcado por el caos, la violencia y la conquista. Temidos incluso por otros depredadores, los Mbiri Boys se hicieron notorios por su ferocidad, llegando a matar hienas y a imponer respeto allí donde aparecían. Durante su reinado, se enfrentaron a una sucesión de rivales. Protegieron el orgullo Mayambula de los machos Naru. Desafiaron y vencieron a Hércules y Sumatra, arrebatándoles el control del orgullo Escorro. Aunque no todos los combates terminaron en victoria. Frente a los machos Tinsvalo, fracasaron en su intento por conquistar el orgullo Mbiri. Aún así, su lista de conquistas fue extensa. Dominaron también el orgullo Birmingham y el orgullo Birmingham separatista, y se enfrentaron a otros machos, como el macho Aboka y el macho Guernsey. A este último lo mataron de forma brutal. Con una combinación letal de inteligencia, experiencia y una fuerza temida por todos, los Mbiri Boys se consolidaron como una de las coaliciones más exitosas y dominantes que haya visto el Parque Nacional Kruger. Pero en la naturaleza, incluso los más grandes guerreros deben enfrentar a su destino final, y como todo reinado, el suyo también estaba destinado a llegar a su fin. Según Wild Lions, Saka Mbiri fue visto con vida por última vez el 1 de septiembre de 2025, cubierto de heridas recientes producto de una feroz pelea, pero aún estaba firme y fuerte. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida. Y se mencionó que las marcas eran inconfundibles. En menos de una semana había librado 2 batallas brutales. A la primera sobrevivió como un verdadero guerrero, la segunda, sin embargo, lo llevó hasta el límite, y aún así, cayó como vivió, luchando. Tras su muerte, su cuerpo fue devorado por hienas, las mismas criaturas que en el pasado había asesinado sin piedad. En la naturaleza no existe la venganza, solo el ciclo eterno de la vida y la muerte, donde incluso los más temidos terminan regresando a la tierra de la forma más cruda y silenciosa.
Saka Enviri fue implacable con sus rivales, pero sorprendentemente protector y afectuoso con sus cachorros, a los que engendró en distintos orgullos. Pero sin duda, será recordado como uno de los leones más feroces, dominantes y sangrientos que jamás haya recorrido el Parque Nacional Kruger. Tras lo ocurrido, se confirmó que Zigzag Scar Enviri también había resultado herido. Fue visto con dificultades evidentes, cargando las cicatrices y heridas de lucha. Pero tras sus últimos avistamientos, pasaron meses sin rastro alguno. Y algunos señalan que Zigzag Enviri ha muerto. Y con su desaparición, la era de los hermanos Enviri llegó a su fin. Y así un capítulo irrepetible del Kruger se cierra para siempre. Los Enviri Boys jugaron el juego del poder como pocos lo han hecho. Dejaron una huella en orgullos como Skorro, Birmingham separatista y Mayambula. Su legado los consagra como una de las coaliciones de leones machos más exitosas y temidas en la historia del Parque Nacional Kruger. Que su historia y su legado perduren en el tiempo, porque los verdaderos reyes, las leyendas, nunca mueren.